Bueno, esto yo. ¿Ya quedó? Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Somos pocos pero buenos. Acá estamos. Hay una banda de gente también conectada porque este ciclo de charlas que organiza Repapel, bueno, esta actividad la hacemos en el marco de un ciclo de charlas que venimos organizando, que tiene que ver bueno, con educación ambiental y reciclaje. Mi nombre es Cecilia Laporta, soy coordinadora general de Repapel. Soy Silvana Dalmás, no sé qué soy en Repapel, pero tengo mucha historia en Repapel y por eso estoy acá hoy. Y bueno, queremos agradecerles a todo el equipo de Repa, que ahí están los canguritos llenando la sala, hoy desperdigados por todo Montevideo, además en charlas, en talleres y bueno, en un montón de actividades que realizamos en el marco de esta fecha tan especial. Y bueno, les comentaba que la charla de hoy un poco busca de alguna manera recopilar y investigar y ahondar en la historia de Repapel, en las decisiones que fueron forjando, digamos, el proyecto y todo nuestro camino, que hicimos una búsqueda en los archivos y las trajimos un poco acá para compartirlo. Y bueno, es en el marco de un ciclo mayor que ya hicimos un taller de reciclaje, un taller de reciclaje de papel, otro de plásticos, y vamos a cerrar el próximo jueves en el espacio Colabora con un taller de orgánicos que nuestra amiga de la Chacra Educativa Santa Lucía, Ceci Marzarelli, también nos está ayudando a elaborar. Bueno, la charla un poco la repartimos como en tres etapas, y de acuerdo también un poco a la historia de Repapel, de estos 25 años y pico que le decimos que lleva el proyecto. Y la idea es hacer un recorrido por esta historia, pero también que el recorrido por la historia de Repa nos invite a hacer un recorrido por la historia de cada uno de ustedes, ¿no? Por las historias de vinculación con la educación ambiental o con los temas ambientales de cada uno de ustedes. Y entonces vamos a ir haciendo preguntas, que son las que nos hicimos para la historia de Repapel, para que ustedes también se las hagan. Esa primera pregunta tiene que ver con cuáles son los orígenes o las miradas que tenían cuando empezaron a vincularse con las temáticas ambientales o con las temáticas del reciclaje. Cuáles fueron las primeras ideas que surgieron en su mente sobre qué era esto del tema del ambiente, qué era la educación ambiental, y eso, cuáles fueron sus primeras miradas y acciones, ¿no? Tratar de ir a ese momento. Entonces, le vamos a pedir si pueden pasar la presentación al... Ahí va, buenísimo. Me faltó este. ¿Ya funciona? Ahí va. Y bueno, para nosotros lo primero que surgió es el proyecto piloto de Repapel, que bueno, surge en un contexto de alguna manera de lo que era la educación para el desarrollo sostenible, gobiernos comienzos de la década del 90, fines del 90, pero fin de las dictaduras, de los gobiernos de dictadura en Uruguay, comienzo del financiamiento a lo que es la conservación en Uruguay, las temáticas ambientales, una educación ambiental muy pragmática, vinculada a los cambios de conducta, a promover la cultura de las tres R's. Empieza todo lo que tiene que ver con la cultura de las tres R's, es que empieza como a promoverse, y hay un elemento en que como de confianza en la tecnología, ¿no? Como que la tecnología iba a poder transformar o sacarnos de esta crisis planetaria que ya en los 90 comenzaba a anunciarse. De alguna forma hay como una confianza en eso, en lo tecnológico y en el cambio de conducta individual como forma de repensar, digamos, el vínculo con el ambiente, pero también las temáticas ambientales. En ese contexto, digamos, del mundo de las tres R's, es que de alguna manera surge este modelo de Repapel, clave de pensar que surge cuando las empresas todavía tiraban sus residuos en los contenedores domiciliarios, ¿no? En la década del 90. Y pensar en clasificar o hablar de la clasificación o hablar de no generar basura era súper innovador, y a la vez era una cuestión de qué locos, quiénes son ustedes que vienen a plantear, ¿no? Entonces, el modelo de Repapel surge en este contexto en el que, bueno, de alguna forma se le promueve a la comunidad educativa la recolección, la clasificación in situ, se le propone a las escuelas que hagan lo mismo, se proponen empresas en instituciones. Esta palabra que empieza a emerger, que es clasificación, clasificación primero del papel. Ese papel se traslada a intermediarios, a fábricas que lo reciclan o que
que lo reciclan 100% en Uruguay, que es lo que nosotras preferimos, o que lo enfardan y le agregan valor, digamos, para su venta. Y el dinero que nosotros recibíamos por esa valorización de esos residuos se vertía en el desarrollo de programas educativos que tenían estos dos elementos estratégicos, que es la participación directa de los involucrados, es decir, las escuelas, niñas, niños, también participan y realizan esta práctica de clasificación y reciclaje, y la virtud también de entregar útiles de papel reciclado como elemento de tangibilizar el resultado positivo. Nosotros lo hacíamos en la escuela hace años y en la comunidad los padres también aportaban papel, después ustedes lo venían a buscar y nos beneficiábamos después con cuadernos. Ahí va, ¿de dónde, quiénes somos nosotros, digamos? ¿De dónde nos... ¿La 117? Es la de... ¿Esa? Sí. La de andar con el YAI, de Ahí va. mañana, el 89. Ahí va. Y nosotros ustedes iban a dar charla y nosotros empezamos a promover todo y promover. Ahí va, esa era la lógica, que bueno, ese es el modelo innovador que se creó en el 90 y que hasta el día de hoy logramos sostener y mantener a lo largo de estos más de 25 años desde que este modelo comenzó. Y bueno, la locura de alguna manera en ese momento que se le invitaba a hacer a las escuelas era clasificar la basura y bueno, un poco estas son imágenes que de alguna forma, bueno, representan esos comienzos, ¿no? En una época que no se sacaba tanta foto, y un poco lo que traíamos a las escuelas, eso, empezar a ver que la basura podía tener un valor y empezar a diferenciar la basura del residuo. Y en aquel contexto realmente era rupturista plantear una cosa así. Entonces, bueno, la intervención de Repapel en aquellos primeros años estaba muy centrada en la gestión de residuos en la escuela y el papel como un ejemplo de eso. Entonces, tanto los materiales como las intervenciones eran muy enfocadas a eso, a lo logístico, hay que tener una papelera, qué papel sí, qué papel no, y a aportar esto otro que para una escuela era inviable, de tener papeleras, un flete, resolver todo el resto de la logística y la cadena. Y lo que entregamos en esos primeros años, este igual no es de los primeros, pero eran blogs de que era lo que se podía llegar a hacer. No quedó testimonio del primero. Ah, sí, perdón, me emociono. Esta tapita era la del primer blog que entregábamos. Y la pata educativa, en ese momento, eso estaba muy centrado en la gestión del residuo y fruto de esos primeros años, como un gran logro, y que realmente en ese contexto lo fue el manual de educación ambiental en la escuela, que también intentaba dar un poco del contexto de la educación ambiental y por qué surgía esto de prestarle atención al ambiente, y estas cuestiones más logísticas de lo que se quería promover en cuanto a la acción de la escuela. Podemos pasar. Bien, ahí pasan esos primeros años, estamos ahora ya llegando, el proyecto piloto logró ser exitoso, logró sobrevivir estando en SEADU, en esta ONG donde creció, y fue tan exitoso que de alguna manera se logró hacer su propia ONG. Entonces pisamos el año 2006 y Repapel se constituye como ONG propia por fuera de ese proyecto puntual. Y bueno, y acá empieza a tejer un camino como que le llamamos bastante intuitivo, ¿no? Entonces, acá la sección de la pregunta que les hacemos para que se hagan también ustedes y que nos fuimos haciendo nosotros es, ¿qué redes fueron construyendo a lo largo de su camino por la educación ambiental o por la gestión de los residuos? ¿Qué redes tejieron? ¿Con quiénes trabajaron? ¿Con quiénes se asociaron? ¿En quiénes pensaron que podían como construir juntos o colaborar juntos para construir red? Y acá tenemos siempre nuestro chiste y nuestro karma, ¿no? Porque un asesor de imagen tuvo un taller con nosotros en su momento y nos dijo, tendrían que cambiarse el nombre y ser Red Papel, y nosotros quisimos mantenernos con la red por la cultura de las 3 R's, ¿no? Que de alguna manera había visto nacer Repapel, reducir, reutilizar, reciclar, y bueno, nos quedamos en Repapel, pero tenemos el karma de que hay... Hasta el día de hoy hay gente que nos llama Red Papel. Y que hay muchos que no llegaron porque pensaron que eran Red Papel, que ella la otra sala. No.
Pero bueno, lo que sí fuimos como descubriendo en este momento, empezamos a formar parte de la RENEA. En estos años se crea el Plan Nacional de Educación Ambiental, que es un plan que bueno, duerme silencioso en algún cajón y esperamos que parte del gobierno en algún momento reflote y empiece a volar, ¿no? Ya esto de planear ya por muchos años fue suficiente, a ver si logramos que alce el vuelo. Empezamos también a ver que la educación ambiental no se hace de manera individual, no hay educador ambiental, no lo reconocemos como un individuo propio, sino que tiene que ser de manera colectiva, tiene que ser interdisciplinario, tiene que haber una retroalimentación, por eso también la importancia de construir la red. Nos ocupamos en este momento de que la logística funcione, de que realmente el programa pueda dar una respuesta a las empresas, de que pueda haber un servicio logístico que, bueno, si lo llamás, vaya, que si en algún momento coordinás un flete, eso suceda. Hay acá un momento como muy fuerte de decir, apostar a ordenar la parte logística, pero también resolver la parte educativa. Y en este momento de la organización se crean como las 4 líneas que hasta el día de hoy mantenemos, que es el programa de reciclaje de papel, es el desarrollo de capacitaciones, las alianzas estratégicas para crear nuevos programas educativos y la línea de consumo responsable, que era, bueno, promover que de alguna manera el país, la sociedad empezara a identificar los materiales reciclados como productos factibles de ser comprados. Y tenemos el chiste de que intentamos también hacer la primera agenda reciclada del Uruguay. Tenemos un videíto por ahí, capaz que Jorge, no sé si lo podés poner ahí, pero si no lo mostramos en vivo, porque hicimos el intento de reciclar plástico PET, de, bueno, pensar digamos, con papel reciclado, elaborar una agenda y nos pusimos ahí con el mundo también de los productos y de la comunicación. Y en ese momento también vimos que las escuelas estaban para más, de alguna manera las escuelas que habían empezado a clasificar su papel en el 99 ya lo habían interiorizado, venían caminando sobre seguro y era necesario generar otros programas, vincular otras estrategias y ahí es que empezamos a hacernos esta pregunta. ¿Calidad o cantidad? Sumamos muchísimas escuelas al programa y tratamos de dar respuesta logística a las escuelas o empezamos a generar procesos, a conocer a las escuelas que forman parte del programa, a de alguna manera involucrarnos con los procesos de aprendizaje de niñas y niños en esos centros educativos y bueno, un poco la respuesta fue por el lado de la calidad y de alguna manera se acopló al pensar en distintas disciplinas y lenguajes que entendíamos que tenían que estar vinculados a la educación ambiental de ese contexto y entonces cómo pensar el arte, ahí tenemos el primer... Se reciclaron la estética del momento. La primera agenda reciclada en Uruguay. 2005, 2006, primera agenda. Para organizar todas tus tareas. Glosario ecológico y los mejores datos relacionados a las buenas prácticas y al medio ambiente. Con cada agenda, colaborás con un cuaderno para las escuelas públicas que participan de Repapel. Conocé más detalles en www.repapel.org. Bueno, estrenamos sitio web también en ese momento y a la vez estaban esas manitos que hacían a la identidad del logo, que hacían a la identidad de ser justamente red. Hicimos todo menos cambiar el nombre, Red Papel, hay que decirlo. Y bueno, y lo otro fue esto de poder empezar a construir equipo en el programa de educación ambiental, que haya maestras, pero también que hayan otras disciplinas mirando el abordaje que se hacía en los programas. Y también de zambullirnos en el arte como una herramienta, ¿no? Y hay algo ahí como de también que hoy de repente hoy ya en día no estamos cuestionando como de ver el arte no solo como una herramienta y algo utilitario, sino también como el proceso que implica, pero estos primeros pasos que dimos tuvieron que ver más con verlo como una herramienta, ¿no? Y bueno, Checho hace como el marco y yo soy la que hago la bajada a qué pasaba dentro de las escuelas. Entonces, en esos años que fueron muchos, se empezó a ver esto de la red, estas alianzas que íbamos estableciendo con organizaciones nos permitieron ir abriendo como otras posibilidades y en esto surgía, por ejemplo, Mi Mundo, que fue un programa que se centraba en la medición y la reducción de la huella ambiental en la escuela. Y si bien no seguimos abrazando ese concepto, en ese momento sí lo fue. Y quizás el mayor potencial que tuvo ese proyecto fue esto de
hacer un proceso de trabajo con la escuela acompañado, donde las escuelas, trabajando en forma sumamente participativa y activa, hacían una mirada y un análisis de la escuela en un montón de dimensiones. Logramos salir del papel, porque hasta ahora estábamos como muy centrados en el papel, entonces miraban la energía, el transporte, además de los residuos y demás, y se proponía en forma colectiva una intervención en esa escuela situada, y eso tenía un valor enorme, porque eran los gurises mirando su escuela, pensando y proponiendo soluciones y llevándolas adelante. Y bueno, lo demás es un poco la estética que en aquel momento nos acompañaba, y creo que seguíamos con las manitos ahí. Y es difícil resumir y seleccionar qué compartir, pero bueno, fuimos como marcar algunas etapas, algunos proyectos como que fueron mojones. Podemos pasar a la siguiente. Y el otro gran mojón fue Mi Escuela Clasifica, que también en este sentir de que ya veníamos haciendo un proceso con las escuelas que venían hace años trabajando con Repapel, donde había esta parte más logística y de gestión ya consolidada, instalada, en esto de las escuelas están para más. Dijimos, bueno, por lo menos tenemos que agregar algunos otros residuos a la gestión. Bueno, y ahí surgió una empresa que nos quiso dar una mano con muy pocas directivas, entonces fue como, bueno, es maravilloso, podemos hacer lo que queremos hacer. Y ahí fue este proyecto que hasta ahora sigue, por suerte, y que nos ha permitido realmente explorar nuevos caminos, tanto de forma institucional como individual, y donde pudimos realmente hacer red, porque para desarrollar el proyecto, que incluye no solo la gestión de papel, sino de plásticos, de orgánicos, un área de comunicación que también se desarrolla dentro de las escuelas, y empezar a ver de qué manera otras disciplinas podían ser, en esto que decías vos, colaboradoras, pero como puede ser distintas ramas del arte, empezamos a ver en estos años que no es solo que sean colaboradores, sino que es como vital que sea transversal el abordaje que se hace en las escuelas, desde todo punto de vista. Entonces, es como empezar a no poner una cosa por arriba de la otra, porque si algo tenemos y elegimos es trabajar con la escuela pública como foco principal, porque queremos hacer un aporte a la educación de este país, y sabemos que la mayoría de los niños y niñas van a una escuela pública, no porque tengamos nada en contra con los privados, también hemos hecho cosas en ese sector, y ni con colegios, ni con escuelas, ni con ninguna institución, porque creemos en esto de ser red, aunque no nos cambiamos el nombre, creemos que tenemos que unir y no segmentar. Y eso nos ha traído conflictos con algunas empresas, pero bueno, no es la mirada que queremos promover. Entonces realmente es como un tesoro haber podido cruzarnos con gente hermosa que está en esta sala en todos estos años, y me voy a poner a llorar. Bueno, eso. La estética cambiaba, la música, bueno, hay un poco de todo, es difícil, cada imagen para nosotros dice un montón, pero pensar en la comunicación de una escuela desde la creación de fotonovelas, el involucramiento de los chiquilines con distintos sectores, ahí están con la cooperativa de clasificación de residuos que van a buscar a la escuela los materiales, nada, la vivencia de los ciclos de la vida dentro de la escuela, que es lo que permite el trabajo con el mundo de lo orgánico, el arte, el lenguaje audiovisual, hicimos tutoriales, videos de distintas índoles, involucramos a la comunidad, eso fue algo precioso que se empezó a gestar en un momento, que es dejar de mirar la escuela de forma individual y ver que la escuela es una comunidad, y que a través del proyecto Repapel, como dicen las escuelas, se empieza a tejer vínculos con organizaciones del barrio, comercio, familias que aportan, que colaboran, que construyen, que participan de los talleres. Y lo último que digo de esta etapa es que empezamos a aprender mucho de la mano de las maestras, porque cada vez empezaron a gestar más cosas dentro de las escuelas, yendo en este camino de la integralidad, de la curricularización de la educación ambiental, como nos gusta decir, y de la interdisciplina. Es decir, que bueno, que una papelera pueda despertar un trabajo en matemática, en arte, en ciencias sociales, en trabajo colaborativo, es como que realmente se empezó como a expandir la red. Y ahí eso, siempre
la magia sucede con las maestras, con las niñas y los niños, si no, nada de esto se sostiene. Eso, y ahí en ese accionar, digo, las principales aliadas, obviamente, del programa siempre son las maestras, por eso hicimos la charla a las 5 de la tarde, para que no puedan venir. Las de la mañana sí. Es la que tocó. No, pero sin duda que las principales aliadas en ese trabajo fue muy intuitivo también, ¿no? Esto de aprender haciendo, de investigación-acción, de un poco de hacer algunos proyectos, ver cómo salían, poder sistematizarlos, poder aprender de lo hecho y poder como decir, bueno, el próximo tenemos que mirar estas otras cosas, ¿no? Y ahí hay mucha apertura también de las escuelas y de las maestras que se sumaron, que se colgaron, que dijeron que sí siempre y que también eso, aportaron su creatividad, el trabajo con los gurises y el todos poder ir aprendiendo como de la mano de ir haciendo, porque de alguna manera en estos contextos estábamos innovando también en eso, en cómo es hacer una canción en una escuela, en cómo es salir a explorar el ambiente sonoro de mi barrio, en cómo es salir a percibir desde otros sentidos el ambiente, ¿no? Cómo empezábamos a hacer jugar también lo sensorial en esto de la educación ambiental. Y bueno, esto es un poco más de ese mismo relato, pero que, bueno, quiere mostrar un poco de esto de la multidimensión que toma y cómo hay un repapel distinto en cada escuela y cada año en cada escuela y en cada salón de cada escuela y eso es maravilloso y de pronto nos sorprendemos enterándonos de algo que pasa, pero está buenísimo saber que pasan un montón de cosas que no nos enteramos y que están buenísimas y que sobre todo esto apuntan como a las personas y esas personas van tejiendo redes con otras personas y un poco en eso creemos. Y de alguna manera también eso nos lo fue enseñando el propio proceso, ¿no? En definitiva, llegamos caminando ya a la década del 2010, 2012, 2015, entendiendo esto, que de alguna manera las temáticas ambientales son en definitiva temáticas vinculares, ¿no? De realmente de construir vínculo con las personas, pero también con el entorno. Niñas, niños en el entorno de su escuela y bueno, y los adultos también entre nosotros en el entorno y la escuela con su barrio, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí también Fray Marcos es un ejemplo hermoso de cosas que, bueno, impulsamos desde Repapel el desarrollo del programa en una escuela y de repente hay toda una comunidad clasificando y está la UTE involucrada y está el liceo y están el Club de Rotarios y está el Club de Leones. El Club de Leones. Se está grabado esto. Que si nos escuchan que les dijimos Rotarios se van a enojar mucho, pero el municipio, Maplevila, y entonces empieza a aparecer esto que trae Repapel desde el inicio, que es la articulación de redes, la articulación de actores que de repente en un inicio es inesperada o en un inicio es impensada o no es lo que de repente se propone desde el principio, pero que empieza a aparecer y a emerger porque, bueno, está esto de que cada uno hace su parte. Y bueno, llegamos a estos 25 años y pico y un poco la pregunta que nos hacemos para esta última década, si se quiere, es, bueno, ¿en qué momentos tuvimos algunos puntos de inflexión o algunos puntos de quiebre en nuestros procesos de pensar y de crear la educación ambiental? Como esto de qué ideas abrazamos y qué ideas dejamos ir, ¿no? ¿Qué ideas abrazamos en esto de entender o repensar o pensar la educación ambiental y qué idea dejamos ir? Y acá, para nosotros, una de las cosas, como decía Silvana, capaz que dejamos ir es esto de, bueno, el ambiente o el calculador de la huella o digamos, el concepto de ambiente como muy vinculado estrictamente a la gestión del residuo o al ambiente como problema, ¿no? Y de alguna forma empezamos a formarnos en educación ambiental. Esto es algo también que el acceso al conocimiento y la Universidad de la República bajando también programas, cursos, digamos, formación en educación ambiental nos hizo de alguna manera como empezar a repensar las prácticas que generábamos, a cuestionarnos, a ver hacia dónde nos llevaban, cómo podíamos repensarlas, reformularlas para ir hacia dónde queríamos ir también, ¿no? Y preguntarnos hacia dónde queremos ir con la educación ambiental que buscamos promover. Y acá también hubo un cambio regeneracional en Repapel. De alguna forma quienes estaban en el inicio de la ONG empezaron también como a moverse del lugar, a dejar que otros más jóvenes hiciéramos nuestros aportes y nosotras ahora nos está tocando... Nos quedamos pilas, pero bueno. Nos quedamos pilas nosotros en el recambio. Pero también nos está tocando hacer ese movimiento de lugar y darle la bienvenida a otras disciplinas, a otras generaciones que también están formándose y construyendo esto de la educación ambiental. Empezaron a aparecer dentro de Repapel
carreras interdisciplinarias per se, como son los primeros egresados y estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental del CURE, del Centro Universitario de la Regional Este, que empiezan a involucrarse en la organización, y podemos decir con orgullo que Repapel es uno de los lugares donde hay más estudiantes de licenciatura en gestión ambiental trabajando en el país, y de alguna manera esa mirada interdisciplinaria per se también permea los programas que promovemos, y empezamos a hacer también de la educación ambiental un oficio. Y eso me parece que también es algo muy celebrable, porque nos fuimos forjando ese camino, pudimos hacer de la educación ambiental un oficio en Uruguay y desde la sociedad civil. No trabajamos ni para el Estado, ni en una intendencia, ni en una escuela en sí misma, ¿no? Sino que desde esta promoción de la articulación y de la mirada amplia y de construcción de redes, pudimos como forjar este camino de pensar qué educación ambiental queremos construir, ¿no? Y en esto de la construcción, lo que nos propusimos es decir, seamos más que una papelera, porque sentíamos esto de que habían pasado 25 años, estábamos promoviendo un programa de reciclaje de papel y cartón, y las maestras ineludiblemente lo primero que ven es eso, pero la idea de Repapel es poder romper como esas barreras que tiene la gestión de los residuos, poder ampliar la mirada del ambiente y de alguna manera promover que en ese recorrido se vean otras esferas, otras cuestiones más amplias y bueno, en definitiva crecer como comunidad. Llegamos a tener más de 50 escuelas en el programa y en su momento tuvimos 80, pudimos articular con más de 170 empresas que clasifican su papel y cartón, casi alcanzar el 1.000.000 de kilos antes de la pandemia, que vino ahí así estábamos arañándolo, y bueno, y sobre todo sobre este final, promover la autonomía en los centros educativos. Ya que no podemos, elegimos calidad y no podemos estar en todos los centros educativos, empezamos a pensar en qué herramientas podemos construir para promover que los centros educativos de alguna manera tomen, adopten, hagan suyas estas herramientas y puedan también generar sus propios procesos y programas. Y ahí anda para atrás. Bueno, un poco tomamos algunos ejemplos que nos parece que relatan un poco esto de qué ideas empezamos a abrazar con más fuerza, dejando de poner el foco en que lo más importante en la vida y la obligación de un ser humano es gestionar sus residuos, que no es que creemos que eso no hay que hacerlo, pero empezamos a ver todo lo que la educación ambiental también atraviesa y nos dimos cuenta que un eje importante es la participación, el mirarse a uno mismo, al lugar donde habita, al lugar que cohabita. Entonces, trabajamos con infancias, ¿no? Entonces, desde ese lugar y también en diálogo, ¿no? Al principio era, bueno, yo te vengo a decir lo que tenés que hacer, ahora se empezaron a dar esos más procesos de ida y vuelta, donde las maestras que también repapeleras de años empiezan a tirar ideas, a construir posibilidades. Así fue que creamos surgió de unas maestras, ¿por qué no hacemos personajes de Repapel? Y bueno, tomamos esa idea y fue el proceso de trabajo de un año donde se atravesaron un montón de cuestiones que tienen que ver con lo estético, lo artístico. Trabajamos con Edu Esganga, que es nuestra imagen, porque algo que abrazamos desde que empezamos a trabajar con él es su estética y es quien nos hace los diseños y traduce. Entonces, bueno, el proceso de creación de los personajes fue un proceso que surgió también en pandemia, que trabajamos también como diciendo, bueno, ¿cómo podemos estar cerca de las escuelas, generar vínculos sin vernos, sin poder ir a las escuelas? Entonces, bueno, ahí abrazamos la plataforma CREA de Ceibal, donde todas las maestras a partir de ese año empezaron a usar, si no lo usaban. Entonces, bueno, un proceso de generar ideas, contexto, no poner el foco en necesito el dibujo de un personaje, sino crear todo un contexto de qué se trata ese personaje, por qué es como es. Se sugirieron ideas, se votaron, se seleccionaron las ideas centrales, sobre esas ideas centrales generaron imágenes, dibujos, y después que se hizo una selección, una votación y demás, Edu hizo una traducción de esas ideas en su estética y bueno, ahí quedaron, se llaman Papelotón, Cascarita y Chica Plástica, también nombrados por las escuelas de Repapel. Bueno, también en esta idea, una directora de muchos años, muy querida,
dijo, ¿por qué en vez de hacer cuadernos, que no podíamos hacer un cuaderno para cada niño o niña de todas las escuelas, no hacen calendarios? Y también abrazamos esa idea que nos pareció fabulosa, porque también algo que fuimos haciendo fue generar cosas que tuvieran una permanencia en la escuela y no fuera el día que va el camión de repapel, veo repapel, o el día que al año que va repapel a la escuela, hablo de repapel. Entonces, el calendario también da eso de tener una presencia en la escuela en todos los días. Esto como producto, pero como proceso es lo mismo. Seguimos un proceso similar al de los personajes, en donde las escuelas que querían participar se postulaban, porque este proceso lo seguimos haciendo año a año, pueden participar de escribir los nombres de los meses, de aportar ideas, recursos, fechas importantes, links a sitios de interés, información, el calendario, después lo miran y se van a llevar uno de regalo. Tiene un montón de contenido que también es una oportunidad desde las realidades de las distintas escuelas y de los intereses poder participar, ser parte y también de alguna manera conectar a las distintas escuelas que no las podemos encontrar en la vida real. Bueno, por lo menos sabemos que acá hay un encuentro de un montón de escuelas. Y también el calendario como objeto trae esto de las fechas importantes, que no solo hoy, el 5 de junio, que es muy importante, y en todas las escuelas trabajamos algo vinculado al medio ambiente hoy, pero bueno, hay un montón de fechas que construyen esta mirada que es mucho más amplia de la educación ambiental y que también la revalorizamos en el calendario. Y como otro ejemplo de un proceso hermoso, participativo, creativo, es la serie Escuela Circular, que también la pudimos hacer en alianza de otra organización, y también tuvo esa maravilla de cada cosa que creo que de lo más hermoso que sucede, por lo menos para mí, de lo que he vivenciado, son dos cosas. Una es que cada proyecto que nos embarcamos es como una oportunidad para conocer gente hermosa que aporta increíblemente y nos hace crecer a nosotros y a todas las personas con las que nos vinculamos. Y otra es las oportunidades que se van gestando en las escuelas. Y como consecuencia de eso, nos pasa que nos sorprendemos. Y algo de esto pasó en la construcción de esta serie, que fue un trabajo de todo el año en 3 escuelas. No es ese. El siguiente. Ay, esto no lo pasamos. No, pero bueno, pero este fue como el primer video así de la segunda sí. etapa, digamos. Este es de mi escuela clasifica, lo pasamos, el proyecto que hablamos, que es... Digo, lo pasamos, no lo ponemos, No lo pasamos. vamos directo al otro, que reproducimos desde el minuto para que más o menos no... Es largo, no se lo pierdan si no lo vieron. Minutos, pero son 3 lo episodios. reproducimos desde el minuto 4 y pico en adelante, que yo se lo había contado al otro Jorge. Pero si la serie Escuela Circular es una serie, esto es lo que queríamos mostrar, sí, está. No, esto más es el adelante. inicio. Sí. 4 y algo. Ah. Después de que aparece un pizarrón con un montón de residuos que se nombran si es las 4 y fechas. algo, Ahí. estamos así. Desde Más ahí, volumen puede ser. Menos productos, se extraen menos recursos, se consume menos energía. Está inspirado en el ciclo de vida de la naturaleza. Hay todo que se aprovechan y dan vida a algo nuevo. Para ser parte de este ciclo, que me recuerden las 3 R. Reducir el uso de lo que no necesitamos. Estamos bien, son menos de 4. Hacía tiempo para el Menti, igual el Menti no lo hacemos. Estaría buenísimo que se diseñen no lo podemos compartir acá en la pantalla, pero lo podemos hacer igual. Sí, el tema es que no hay manera de compartir el... Algo así lo puede ver. Sí, lo veo y lo tengo. Ahí vamos. Diseñando las cosas, preparando todo lo que hay para arreglar y reciclando todo lo que se pueda. Una nueva economía más integral. Vamos a decir la noticia seleccionada por un festival internacional que no sé ni qué, ¿en dónde? De verdad. Este niño es un youtuber, ¿sabías? Es un tiktoker.
Lo sigo. Este es adorado. En ceros. Sí, digo, cuento de esto. Bueno, como les decíamos, como es un proceso que nos llena de emoción porque nos pasó eso de descubrir cuántas cosas estaban en juego en ese proyecto que ni las imaginábamos y terminamos viéndolas estando ahí. Todos los procesos con los chiquilines, trabajamos con 3 escuelas de contextos no muy favorecidos y bueno, colocarlos en un lugar de protagonismo, de participación y sobre todo de atravesar miedos o vergüenzas y tener el sostén del colectivo y el no juicio. Para hacer esto no se hizo ningún casting, trabajamos codo a codo con las maestras y cada quien ocupó el rol que quería ocupar y si tenía que hacer la toma 150 veces, la hacía y ahí la productora con una calidez y calidad impresionante, con la paciencia del mundo, no es como cuando hacen un rodaje de andás a ver qué otra cosa que hay apuros, fue Vamos muy a nombrarlos. respetuoso. Cielo Moto, que además compañeritos de la escuela míos, ¿no? Y hermanos de Fabi, que es integrante también de Repapel, entonces también todo Sí, quedó en familia. Quedó en familia. Pero bueno, esta serie, la noticia de ayer, creo, es que fue seleccionada para un festival Cine en Vietnam. de cine en Vietnam que pone a los niños en la ciencia. Bueno, y son de esas tantas cosas que uno no sabe a dónde van a terminar, pero realmente fue el proceso hermoso en la escuela, conviviendo con la escuela, viendo las dinámicas, las dificultades y todo el amor que todos quienes participaron pusieron ahí. Así que bueno, nuestro corazón va a estar siempre ahí muy fuerte en esos chiquilines. Y hace 2 años, en esta expo se hizo el lanzamiento y vinieron de las escuelas ahí sí se encontraron las 2 escuelas participantes. Bueno, no, podría hablar horas de todo lo que hicimos en eso, pero no lo voy a hacer, sino traer así como un pantallazo muy general de que es hacia dónde vamos rumbeando y vamos rumbeando a estar mucho más en contacto y promover el contacto, el reconocimiento, el disfrute de la naturaleza como un eje central en el trabajo que estamos haciendo en las escuelas. Este año, Ayu, la consigna que hoy manda a las escuelas, tiene que ver... Ya salió. Sí, ya me llegó. Tiene que ver con los árboles que están habitando y con quienes comparten las infancias en las escuelas. Entonces, bueno, es como, y eso viene, Ceci que anda por ahí, es nuestra madrina de abrazar y expandir el amor por la naturaleza. Y eso lo están traduciendo como podemos, pero a través de los distintos recursos que tenemos. Y uno de ellos, la foto de la izquierda, es la primera jornada de educación ambiental para adultos, pensando en docentes sobre todo, que hicimos en la hermosa Chacra Santa Lucía, que fue un baño de naturaleza, ciencias naturales y arte. Entonces, pensar que podemos estar haciendo educación ambiental así, sentados, compartiendo, haciendo arte, moviendo el cuerpo, encontrándonos con otras personas, estamos como cada vez más convencidas que es por ahí. Bueno, canciones, ahí es un videito, una muestra de las canciones, de los libros también. Santillana nos invitó a escribir capítulos, un capítulo en cada uno de los libros de ciencias naturales que salió el año pasado, y donde damos claramente esa mirada de integral, ¿no? de la educación ambiental, pero del arte en sus distintas manifestaciones y cómo las ciencias naturales se pueden integrar en ese proceso, y lo estamos tratando de llevar a los talleres. Estaba en una foto por ahí donde, bueno, el típico bastidor con el papel reciclado ahora también integra hojas y pétalos de cosas que están en la naturaleza, que está en el entorno de la escuela. Bueno, en pandemia nació nuestro curso en CREA también como una forma de estar
cerca y aportar otros materiales y poder estar más allá de nuestra presencialidad, expandiendo recursos, miradas, metodologías entre los maestros. Y más recientemente estrenada está la sección de recursos educativos digitales en la página web de Repapel, que tiene muchas cosas en común con CREA, pero CREA solo acceden los docentes de las escuelas públicas y, bueno, algunos privados también. Pero los recursos educativos digitales en la página web son de acceso libre y a cualquier persona, no tienen que tener usuario ni nada. Entonces, por ahí también fue un poco la motivación de hacerlo. ¿Y qué más? Bueno, por ahí Encuentros, contar, justo sí. porque llegaron además, las veo por ahí, Bien, sí. que en esto de poder salir y articular el trabajo digamos, de la escuela con el entorno y con el barrio, también se nos vino la lamparita entre el jardín y la costa, y tenemos la escuela 72, la escuela Japón, que bueno, es una escuela que está muy cerca de la playa y pudimos empezar a vincular estas cuestiones de la educación ambiental costera con la educación ambiental que propone Repapel y empezar a mirar este entorno. Y no tendríamos que haber terminado la presentación con estas fotos hermosas que me mandó ayer Leonor, pero fue justito esto de mandarlas antes. Pero bueno, papeleras de Repapel intervenidas con cangrejos cirí, con cangrejo, con peces de colores, con un montón de arte hermoso que llenaron niñas y niños de la 72 en sus papeleras, producto también de ese vínculo de decir, bueno, de esa mirada integral, ¿no? De alguna manera yo miraba esa papelera intervenida y decía, bueno, estos gurises saben que clasifican papel y cartón en su escuela, pero además lo ven desde un lugar de integralidad, porque su papelera está intervenida con cangrejos, con ideas, con imágenes que de alguna manera trabajamos cuando fuimos a la playa, ¿no? Y ese día el año pasado que estuvimos trabajando bastante en la playa, decíamos, qué divino podría ser que todos los lunes de mañana empezáramos así en la escuela. Y bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Empezar a construir esto de poder salir más al ambiente, salir más que la escuela pueda salir más, volver a un poco también a confiar en la sociedad de una manera, ¿no? De poder romper un poco esas rejas que hoy tienen los centros educativos y de alguna manera empezar a mirar alrededor de lo que, digamos, de las escuelas, de lo que hay y poder integrar que el ambiente es más que la papelera, y también el programa de Repapel y Repapel son más que esa papelera de gestión de residuos, ¿no? Entonces, ahora que llegó Leonor ahí y Nati, se me vino también mucho esto de entre jardín y la costa. Y bueno, estamos llegando casi al final del 2025 y tenemos acá una propuesta como de seguir pensando en esto de la educación ambiental de manera colaborativa, de seguirla pensando juntos. En eso es algo que también que fuimos aprendiendo en el camino, que fuimos entendiendo en el camino, que si es necesaria la interdisciplina, seguro que somos necesarios los demás en este pienso, y que la educación ambiental es colaborativa o no es, diría. Y bueno, les invitamos ahí a que si quieren entren, les pueden escanear el código QR o pueden entrar en www.menti.com y si ponen este código, está esta pregunta por ahí y podemos recopilar los sentires de ustedes, las ideas de ustedes y ver ¿qué sentimos como esencial en la educación ambiental hoy, ¿no? En esto de mirar el recorrido, esas ideas que abrazamos pero que dejamos, otras que incorporamos, que fuimos sumando. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, que Repapel también se hace hoy, es esa, ¿no? ¿Qué educación ambiental queremos construir? Y por ende, ¿qué sentimos que es esencial que suceda o que trabajemos o que abordemos, o qué temáticas y de qué forma también está bueno trabajarlas? Y mientras ustedes van completando y la gente del Zoom también va completando el Menti, Ayu tiene ahí también, cuando empiecen a aparecer algunas ideas, me las podés compartir. Pero bueno, anunciamos como los dos grandes momentos que se vienen para Repa ahora en la segunda parte del año. Sin duda que la Expo es una que, bueno, nos requiere un montón de energía. El equipo estuvo pensando ahí qué ideas traer. Siempre tenemos esa inquietud de que no podemos hacer siempre lo mismo, eso es lo otro, nos aburrimos fácil. Entonces estamos constantemente pensando en, bueno, con qué ideas, con qué propuestas vamos cada año a los lugares o proponemos cada año. Y bueno, el lema de este año va a ser más que una papelera, pero la invitación del stand es a que traigan pedacitos de arbolitos de Montevideo que ustedes disfrutan, que les gustan y que puedan dejarlos con la técnica de la silografía imprimados en nuestro stand. Y bueno, una vez que pasemos la expo,
vamos a lanzar el primer club de lectura de educación ambiental del país, que es el primer club de lectura de Repapel también a la vez. Y la idea de este club es poder promover el acceso a la educación ambiental y al conocimiento y a la formación en educación ambiental, pero desde un lugar que es más accesible, que es más entretenido, que sea más llano de alguna forma, ¿no? La idea no es leer a los grandes pensadores o a las corrientes o todo el mundo teórico de la educación ambiental, sino poder leer novelas, ficciones, microrelatos y después poder discutirlos desde la mirada de la educación ambiental o desde lo que nos evoca o nos trae. Entonces tenemos 3 instancias de club ya planificadas para este año. Pueden inscribirse también en nuestro stand. Y bueno, un poco la idea del club es también trabajar en lo que es la formación en educación ambiental, ¿no? De alguna manera nosotros vimos que el poder acceder al conocimiento, el poder repensar y hacernos estas preguntas y de decir, bueno, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos esto que queremos? ¿Hacia dónde nos lleva esto que estamos haciendo? Y si queremos ir para ahí o no, ¿no? En esto de decir, bueno, las papeleras, las escuelas ven a Repapel como una papelera y decimos, no queremos más que nos vean solo así, ¿cómo podemos hacer sin ser Repapel y sin cambiarnos el nombre y sin dejar de promover un sistema de gestión de residuos? ¿Cómo podemos ampliar esa mirada? Entonces, bueno, de alguna manera entendemos que esta instancia del club, que es más para adultos, que es más para formación, como una instancia de formación de formadores, tanto el club como la segunda jornada, esperamos que nos puedan como de alguna manera llevar hacia eso, ¿no? Llevar a esto de ampliar la mirada, de que la formación de formadores también replique esa mirada más amplia del ambiente y de la acción y de la papelera dentro de la escuela. Y bueno, de alguna forma también quedarnos con esto de lo que fue el modelo que en 1999 algunos pensaron y que de alguna manera lo logramos sostener desde la articulación y desde el esfuerzo de la sociedad civil. Y ahí miro también al sector de la industria, porque hoy felices de que nos acompañen la gente de Fabitech, los que hacen las bandejas de cartón y papel con el papel recuperado de toda la comunidad de papel. Por ellos pasan 700.000 kilos de papel por año de nuestra comunidad y otros tantos más que recuperan y que reciclan y que transforman. Y bueno, de alguna forma la bajada de Repapel en este año, 2025, de los últimos años, cambió, dejó de ser Educación para el Desarrollo Sostenible y pasó a ser Repapel, Educación Ambiental y Economía Circular Uruguaya, ¿no? Entonces, de alguna manera, entender que hoy de mañana pasaba por las charlas de acá y veía que algunos decían, el contexto mundial cambió, hoy el tema ambiental es importante, hoy las empresas y la temática ambiental la traen. Ceci de Soto presentó los resultados en la mañana también de lo que fue un relevamiento que hizo de la feria y de los emprendimientos sostenibles de la feria, y traía esto de que, bueno, la economía circular es emprendedora, es de mujeres y es una economía frágil porque recién está como emancipándose, ¿no? Recién se está creando, gestando. Y bueno, nosotros de alguna manera hemos logrado sostener esta economía circular durante 25 años desde la sociedad civil, promoviendo que los legisladores en el Palacio Legislativo, las leyes que les quedan truncadas, que no pueden promover y que no salen, ese papel por lo menos se convierta en una bandeja, en la tapa de un calendario, en un cuaderno, en un dibujo. Pero bueno, de alguna manera, todo ese papel que en el que escribimos una idea, en el que apareció una frustración o en el que apareció una oportunidad, se recicle, se transforme y que, bueno, eso suceda en Uruguay y que sea promovido y articulado por todas las instituciones, nos parece buenísimo, nos encanta. O sea, el modelo de Repapel fue innovador en su momento, pero lo importante fue que lo pudimos sostener y que durante 25 años lo seguimos alimentando, y creemos que lo que importa es también lo que está por venir ahora, ¿no? Entonces también ahí las nuevas generaciones y de la voz de Ayu poder sentir que es esencial en esto de la educación ambiental. Capaz que vení porque la gente que está virtual no te va a escuchar. Bueno, la gente de Zoom no me va a escuchar, así que cualquier cosa... Toma. Hola, Leo. Todo pensado. Bueno. No se escucha. Dame un segundito que llevo. Igual tranquilo. No, Chao, chao.
Qué intriga. Ah, vamos agradeciendo a la gente que se conectó, que está por Ahora sí. ahí. Bueno, voy a compartir un poquito acá las frases, las palabras que aparecen respondiendo ahí ese menti. Aparece esto de ciudadanía consciente, disfrute, de alegría, de revisar pautas de consumo, integrar la vida al entorno, incluir la comunidad, que sea participativa y colectiva, pero que además que intente abarcar un poco de todo. Salir para interactuar con el ambiente, con quienes nos rodean. Y varias más que después les compartiremos, pero me parecía como esa selección que podía ser ahí la mejorcita. Gracias, Ashley. Ahí quedó. Bueno, nada. No sé, ¿Quieres si hacer vos el o cierre? yo Te lo dejo. quiero. No, me parece recalcar esto de que nada de esto es gracias a una persona, ni a dos, ni a tres, que esto es así, es las personas que han pasado, que pasamos y que pasaremos o pasarán, son las que hacen Repapel, y con todas las escuelas, con todas las maestras, con todas las comunidades con las que trabaja. Acá hay mucha gente que ha hecho historia y que ha hecho posible que hoy haya esta mesa de testimonios, no de recuerdos, y que esto siga. Así que, bueno, gracias por haber sido parte, por ser parte, y bueno, siempre quien quiera sumar, va a sumar. Está bueno que el equipo es dinámico y cada quien que llega a Repapel viene aportando lo suyo y es así como se van dando las formas. Así que creemos en esa posibilidad, un poco respondiendo también y haciendo síntesis de la mirada, esto que fue cambiando desde nuestra propuesta educativa, algo que Ceci siempre trae, esto de querer y amar a la naturaleza para cuidarla, y bueno, un poco con esa idea es el vínculo, la naturaleza y el entorno todo. Si nos involucramos y disfrutamos y queremos y conocemos, de ahí va a surgir más naturalmente el cuidado, porque dejamos de sentirnos separados, ni con el entorno y con las personas. Así que un poco la idea de Repapel, y por suerte de tantas otras organizaciones, es esa de recuperar como la conexión y la unión entre todas las partes. Así que bueno, por ahí es que queremos caminar. Y otra cosa que también que Ceci nos trajo en la chacra y que pensamos mucho y que ya lo veníamos haciendo es hacernos buenas preguntas, ¿no? Una de las cosas que también trae, bueno, no solo desde la ciencia, hacernos buenas preguntas, sino también creo que en este camino de Repapel también fue, bueno, ¿qué queremos construir? ¿Qué queremos lograr? Creo que esas preguntas, que el hacernos esas buenas preguntas, de alguna manera forjaron también lo que es esta historia y el poder irnos moviendo del lugar, ¿no? Y ir realmente, bueno, cuestionándonos lo que hacemos, viendo a dónde nos lleva, evaluando, sistematizando y pudiendo, bueno, seguir repensando, Sí, porque esto es lo lindo de la educación ambiental, y es que es un campo de conocimiento que es nuevo, que está en construcción y que no hay recetas, y lo interesante es ir armando, digamos, y construyéndola juntos, ¿no? Así que la invitación sigue abierta, y el agradecimiento a todas también a todas y todos los que formaron, hicieron y van a seguir y haciendo vamos a Repapel. nombrar a Lucía Belocchi, A Fede Baraybar, no sé quién más que ha sido parte del equipo de Repapel directo, no sé si hay alguien más que ande por aquí. pero bueno, Muchas Rodrigo de gracias. Fabitech también, Andrea y familia, toda la empresa familiar que sostiene y que recupera el papel desde hace más de 25 años. Son historias. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y a los del Zoom, a los del Zoom cerramos sala también, no sé si hay comentarios. Muchas gracias. ¿Quieren venir a sacarse una foto, todos los que están? Vamos a sacar Mucha luz. Tengo más cosas. No, estaba acá. Ah, por adentro. Gracias. ¿Ya? Se Argentina con Uruguay hace 4 años, no conocía a papel. Gracias.